Hola compañeros, mi nombre es Neftalí Zamora y esta es mi colaboración para la actividad número 2 de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y bueno, vamos a retomar rápidamente algo que se mencionó en la lectura pasada, en el informe de la UNESCO, que es la importancia de las estructuras o las infraestructuras tecnológicas para los países en desarrollo. Y en la lectura de la doctora Delia Crovi nos menciona cómo estas infraestructuras en sí mismas no mejoran la calidad de vida, ¿no? Lo importante de las infraestructuras es poder decir a la gente cómo interpretarlas, cómo analizar los mensajes que se nos dan. Esto creo que es muy importante porque también nos habla de que estas infraestructuras, más bien de quién maneja estas infraestructuras, ¿no? Y están basadas en el modelo político y económico neoliberal. Esto es muy interesante porque el neoliberalismo plantea la disminución del Estado para dar espacio a la empresa privada, a la privatización de los medios. A este respecto hay algo muy interesante que dice Manuel Castells, que afortunadamente grabó el profesor Chía cuando vino a la UNAM a su conferencia, que nos dice que quien controla la comunicación controla las relaciones de poder, ¿no? Y esto es algo muy interesante, muy macabro, si lo vemos de esa forma, porque tienen el poder de mandarnos mensajes que pueden determinar en cierto momento la forma en la que pensamos. Y si determinan la forma en la que pensamos, pueden determinar lo que hacemos también, o lo que no hacemos. Nos habla también Manuel Castells de una resignación a las normas institucionales que se ve en la mayoría de la población. Y esta resignación se debe a que también los mensajes se controlan a través de las emociones primero, ¿no? La emoción con la que más se meten es con el miedo. Nos meten miedo de la pobreza, nos meten miedo de la inseguridad, de la violencia, etcétera, y así logran ciertas reacciones en el público, ¿no? Algo muy interesante también es que para lidiar o ir en contra de un orden establecido, primero hay que controlar ese miedo. Los zapatistas dicen que no hay que tener miedo, pero si lo tenemos hay que controlarlo, pero no individualmente, sino colectivamente. Eso se me hizo muy interesante en esta lectura y bueno, les agradezco su atención. Hola, nuevamente Demetrio Reyes para TICS. Respecto al tema de esta semana que es las aportaciones de los TICs en la creación de nuevos espacios temporales. Pues de hecho, en mi opinión, las TICs han, pues en cierto punto colaborado para detener lo que son los espacios temporales. Ahora contamos con muchas tecnologías que nos permiten entrar a diversas aplicaciones, videos, conversaciones, etcétera, en un tiempo que precisamente no tiene un momento específico. En este momento nosotros podemos entrar a cualquier aplicación donde haya video, un ejemplo YouTube, y podemos revisar información que ocurrió hace años. Por ejemplo, podemos revisar Guerras de los Balcanes, películas que fueron creadas incluso antes de que nosotros naciéramos. También nos permite estar en contacto con todas las personas que nos agradan o con quienes formamos parte de las redes sociales. Podemos entrar y podemos estar conviviendo aunque no sea precisamente en un tiempo real. Podemos estar revisando conversaciones que ocurrieron hace horas, podemos incluso responderlas mucho tiempo después y podemos darnos el lujo de seleccionar cuál es el contenido que estamos nosotros agregando en ese momento, podemos hacer correcciones, etcétera. Entonces, ahora, en mi punto de vista, las TICs, más allá de crear espacios temporales, han creado espacios atemporales. Todos podemos accesar a lo que sea en el momento que queramos, siempre y cuando contemos con una banda ancha de internet o bien, en muchos casos, simplemente teniendo una conexión a internet. ¿Qué son los espacios temporales? Comencemos por desglosar el concepto de espacio. El espacio público es el espacio de la interacción social y significativa, donde las ideas y los valores se forman, se transmiten y se respaldan. Ahora, podemos entender un espacio temporal como una ubicación dentro del tiempo y el espacio, ya sea, por ejemplo, la realidad, la cual puede ser tan tangible como una casa, o por el otro lado puede tratarse de un espacio intangible, pero no por eso menos real como lo fueron los foros en los principios del Internet. Y justamente ese es el meollo del asunto. Son las TICs las que han permitido la creación de estos espacios temporales y el ejemplo más reconocible es lo que se ha logrado con el Internet, ya que además de permitir una comunicación
que dota de retroalimentación a los usuarios, también ha dado a estos la capacidad de crear espacios intangibles. Ya mencionaba los foros anteriormente, en los que los usuarios compartían ideas y opiniones, los cuales fueron evolucionando hasta dar paso a las actuales redes sociales. También es importante señalar cómo las TICs han cambiado las formas de organización social. Ya que hagamos memoria y preguntémonos, ¿cuál era la manera más rápida y fácil para organizar una marcha? En los tiempos de antaño se tenía que salir a las calles a buscar simpatizantes, ir a las escuelas, centros de trabajo, en fin, hacer labor de convencimiento. Y en estos días solo basta con apretar un botón para poder convocar a cientos o quizá miles de personas. Para concluir, creo yo que la creación de espacios temporales obedece a la necesidad de seleccionar personas con estructuras de pensamiento similares a las nuestras, y dada la imposibilidad de reunir a todas estas en un mismo tiempo y lugar determinados, hemos creado estas comunidades virtuales que nos hacen a todos los involucrados compartir un mismo espacio temporal sin la necesidad de la presencia física de cada uno de los miembros, y son las tecnologías de la información y la comunicación las que permiten la creación de estas comunidades, además de dotarlas de herramientas que fomenten la cercanía e interacción de sus miembros, lo cual es crucial en este advenimiento de la sociedad de la información. Bueno, lo que más me llamó la atención de las lecturas de esta unidad fue la severa puntualización que hace la autora Elena Krovic al momento de hablar de la noción de sociedades del conocimiento, ya que para ella esto es parte del mero discurso político neoliberal, y esto se ve reflejado en su texto cuando hace un recorrido histórico a principios de la década de los 80, cuando la estructura mundial, tanto económica, política y social, cambia para dar rienda suelta al capitalismo salvaje. Y bueno, en esta época la autora nos menciona que surgen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con el propósito de poder ayudar a los países subdesarrollados a resarcir sus problemas, principalmente la pobreza. De tal manera también surge el concepto de sociedades del conocimiento con el propósito de tener una estandarización homogénea a nivel global del conocimiento a través de la comunicación, y así poder evitar problemas de rezagos. Lamentablemente sabemos que hoy en día eso no ha sido suficiente, y hoy en día la brecha digital pues sigue en pie. Esperemos que en un futuro estos problemas cambien, y bueno, es todo por mi parte. Gracias. Hola, mi nombre es Hugo Librado Jacobo y esta es mi participación para la unidad 2, hacia una nueva dimensión espacio-temporal. Bueno, como vimos en la unidad pasada, las sociedades en general necesitan superar una brecha digital que las limita de pasar a ser una sociedad de la información y del conocimiento. Delia Krovic hace una buena clasificación de estas dimensiones dividiéndolas en 5: la tecnológica, de conocimiento, de información, económica y de participación. Bueno, estas 5 dimensiones, según Krovic, están muy relacionadas y hace falta crear políticas públicas que ayuden a superar estas dimensiones, principalmente en los países en vías de desarrollo. Por otra parte, aunque existe una obvia desigualdad marcada principalmente por la brecha digital, las nacientes sociedades del conocimiento son esencialmente sociedades de lo inmaterial y sociedades en redes, las cuales tienen algunos rasgos característicos. Bueno, según Manuel Caster, la humanidad siempre se ha desarrollado en sociedades en redes, donde los individuos cuentan con ciertos privilegios, y si antes era una limitación física pertenecer a estas redes, con las nuevas tecnologías es más factible acceder a ellas. Bueno, con respecto a las sociedades de lo inmaterial, Marx lo predijo a mediados del siglo XIX, y el conocimiento de hecho está sustituyendo a la fuerza de trabajo. Eso debido a que ahora se le da mayor valor a las actividades inmateriales, las cuales son, educación, investigación, los servicios, y en consecuencia pues los países están destinando más recursos a esos rubros. El punto clave para la evolución de las sociedades a sociedades del conocimiento creo que es y seguirá siendo transformar la información en conocimiento, siendo el ser humano la principal máquina capaz de reflexionar y de realizar ese trabajo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Reyes y esta es mi opinión acerca de las lecturas de
Sociedad de la Información y el Conocimiento de Corvidelia, y el texto Comunicación y Poder de Castells. Primero nos informa que las tecnologías nuevas pueden ayudar a la sociedad, aunque en estas se encuentran las sociedades divididas, o más bien las que son informadas y las que son desinformadas, y cómo el poder influye en ellas, en especial en las informadas, que obviamente manipulan a las que desconocen la información. En este punto se identifica con el texto de Castells, ya que el poder está del lado de las sociedades que mueven el mundo. También nos dice el texto de Castells cómo es que el miedo influye en la sociedad. Esto me llama la atención, y obviamente para salir del miedo debemos de estar unidos como sociedad. Y en esto nos ayudan las redes sociales, lo que vemos hoy en día levantándonos contra el mal gobierno que ahora tenemos, y cómo se unen con los diferentes hashtags en las diferentes redes sociales para crear un movimiento en contra de la política. Para esto nos ayudan las TICs. Podemos ver que el poder siempre estará arriba de nosotros, pero si lo sabemos utilizar, nos podremos unir como sociedad y luchar contra los que tienen el poder en México. Ya sabemos quiénes son. Ese es mi comentario. Mi nombre es Diego Reyes, nos vemos la próxima. Hacia una nueva dimensión espacio-temporal. En las lecturas llevadas a cabo en esta ocasión, nos acercamos a nuevos conceptos relacionados a las TIC y a la sociedad de la información y el conocimiento. El primero de ellos pues sería el poder, ¿no? Entendido en los diferentes sentidos, el económico, el político, como el administrador. El siguiente sería el exceso de información, en el cual pues es la pregunta, ¿no? Todo este exceso de información, ¿cómo lo estamos discerniendo? ¿Cómo nos estamos acercando a él? El otro es el contrario, la falta de información. Sin todos estos recursos, las sociedades alejadas a esta sociedad utópica de la información, ¿cómo se están acercando a la información ellos? Y qué tanto estamos teniendo en cuenta los procesos, en este caso más tradicionales, para hacerse de la información y poder generar conocimiento. La disparidad en el acceso a las nuevas tecnologías a la información, en este caso es evidente, y sabemos que deberíamos preguntarnos también cuál es la disparidad en cuanto a la producción de esa información a través de las nuevas tecnologías. En este caso, ¿qué mirada estamos recibiendo de este mundo que nos encuentra tan cercano a las nuevas tecnologías? Y cómo estamos aprendiendo a relacionarnos con ellos dentro y fuera de esta era digital en la que tenemos acceso a interconexión las 24 horas del día. En este caso, cómo también nos permiten estas nuevas tecnologías este espacio de relacionarnos socialmente, sin importar el idioma y las diferencias culturales, para enriquecernos y contribuir a esta mundialización, pero sin olvidar que también hay conocimiento, que también hay información, que también existen sociedades que viven y que se encuentran no tan cercanas a esta sociedad del conocimiento. Hacia una nueva dimensión espaciotemporal, basado en los textos de Delia Crowley, el documento de la UNESCO sobre Sociedad de la Información, y las bandas 1 y 2 de Manuel Castells. Bueno, básicamente los textos se refieren sobre la ampliación de las tecnologías de la información a partir de la segunda mitad del siglo XX para adelante, y es relevante porque toca ciertos aspectos referidos al neoliberalismo y lo que las tecnologías de la información representan para muchas personas en las grandes sociedades, y cómo se relaciona esto con la forma de hacer información o de repartir la información, el conocimiento a través de sus instrumentos, que realmente pues son novedosos y son facilitadores de comunicar algo y de repartir la información a diferentes tipos de usuarios. Desafortunadamente pues estos instrumentos, como por ejemplo los smartphones, las tabletas electrónicas y el uso desmedido del internet, yo creo que más que ser un asunto o un instrumento para que el conocimiento llegue de manera adecuada a un gran número de personas, se han convertido más como en facilitadores de ocio o entretenimiento, lo que no es malo de ninguna manera, pero se ha hecho un uso desmedido de estos medios electrónicos de comunicación hasta para mediar las relaciones interpersonales, lo que de alguna manera está creando otra dinámica de cómo se mueve la sociedad. Y es por eso importante que sepamos tomar un buen punto de referencia como comunicólogos para realmente saber cómo distribuir la información y el conocimiento de forma adecuada. ¿Qué tal?
Soy Héctor Daniel Carmona García y esta es mi participación. Vivimos en una realidad fuera de lo tangible. Con esto me refiero a que todo se ha globalizado por medio de las redes. Ahora, algunos movimientos importantes en el mundo se hacen a través de las redes. Un ejemplo de estos movimientos son los movimientos económicos. Bueno, estos movimientos provocan que la información y el conocimiento se vuelvan un tema bastante complicado y distinto a lo que la sociedad estaba acostumbrada. Hemos entrado en una era donde la tecnología se ha convertido en parte de nuestras vidas. La sociedad suele dejar que un aparato piense por ellos y esto genera una pereza al momento de transmitir la información. La ventaja de esto radica en la velocidad e inmediatez de la información, claro, pero esto muchas veces no garantiza que esta información sea correcta y lo cual impide la correcta adquisición de un buen conocimiento. La tecnología afecta a nuestras vidas diariamente y seguramente lo seguirá haciendo por mucho tiempo más, ya que cada vez las nuevas tecnologías avanzan de una manera mucho más rápida, sobrepasando las expectativas que muchas veces solemos tener de estas. Y bueno, esta es mi participación. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Jorge Hernández y esta es mi participación en cuanto a los textos de Delia Crovi y el de Manuel Castells, también de la UNESCO. Los primeros dos me gustaron porque retoman desde los inicios de las tecnologías cómo es que se fueron adaptando a los medios, o más bien cómo los medios de comunicación los fueron adoptando al grado tal de que ahora un medio de comunicación sin acceso a las nuevas tecnologías no es un medio vigente. Me agrada también cómo es que parten a la sociedad en dos, la que está sobreinformada y la que está desinformada, y cómo es que una manipula a la otra sin que la desinformada, que es la que es manipulada, se dé cuenta siquiera de lo que está haciendo la otra parte de la sociedad con ella. Respecto al texto de la UNESCO, se me hace muy utópico o fantasioso el que en algún momento la sociedad, al menos la nuestra, llegue a tener esos servicios o el acceso a esas tecnologías. En una sociedad en la que apenas y tenemos los servicios básicos, o peor aún, en una sociedad en la que la mayoría de la población ni siquiera tiene acceso a la educación, al agua potable, a los servicios eléctricos, creo que está muy distante en que la sociedad en general tenga acceso a esos servicios. Sería fabuloso que los tuviéramos y creo que como científicos sociales es nuestra labor el trabajar para lograr eso. No es necesario o no debemos de esperar a que alguien más lo haga, sino que nosotros podemos llegar a lograrlo y si nos organizamos podemos alcanzarlo. Hola, soy Guadalupe Carballo y bueno, en este video voy a dar mi opinión que tengo sobre las lecturas. Bueno, hay algo importante que notar en estas lecturas, tiene que ver con las redes sociales y obviamente la comunicación. Hay un punto importante, como decía el maestro Castel, siempre hay alguien que tiene la necesidad de expresar algo. Esto en la actualidad se utiliza en las redes sociales y en las redes sociales hay muchos activistas. Esto lamentablemente no muchos pueden llegar esta información de estos activistas o de todo lo que sucede en el mundo. ¿Por qué? Porque hay una brecha digital. Esta brecha digital, ¿por qué sucede? Porque no todos tienen las posibilidades de poder acceder a alguna computadora, a alguna red, etcétera. Sin embargo, esto es porque hemos adoptado o se ha adoptado un sistema neoliberal. ¿Qué quiere decir esto? Que se antepone lo privado por lo público. Nos venden primero una idea que es la simbólica, en la cual se dice que todo lo que nos promete se va a volver realidad de acuerdo a este sistema. La segunda es la real, que está llena de desigualdades totalmente, y la tercera, que es la exclusión, que no todas estas personas pueden estar en esta parte tanto cultural y social. Por tal motivo, hay que señalar que no basta con tan solo tener esta forma electrónica o las cosas electrónicas para poder contar con esta información. Se debe llevar a cabo esta parte de la comunicación cognitiva. Si los
investigadores o los estudiosos del conocimiento tuvieran realmente el lugar que se debieran de tener, se podrían cambiar algunos modelos educativos para que pudiéramos tener esta sociedad del conocimiento. No se basa nada más con tener esta información. Para esto, aparte de la tecnología, hay que tener propuestas para que se puedan desarrollar las habilidades de las personas y estas personas puedan elegir la información correcta, interpretarla de forma correcta y así poder mejorar su estilo de vida. Internet y las redes informáticas vinieron a revolucionar tanto mentes como formas de comunicación a lo largo de su existencia. Las redes sociales, por ejemplo, permiten desde mandarnos publicidad innecesaria, vigilancia constante, hasta encuentro con familiares perdidos, es decir, podría ser una de las mayores bondades humanas o la más terrible de las persecuciones. Tenemos como ejemplo la segunda lectura, donde el autor nos ofrece información que nosotros los jóvenes ya sabemos pero que negamos. Hablo precisamente de Internet, de sus peligros, accesibilidad, bondades, fiabilidad e intercambio de archivos. El espectro humano busca siempre mantenerse al día con actualizaciones de todo tipo en tiempo real y no hay un límite específico aún para alertar sobre las inteligencias artificiales que se aproximan en nuestros días. Es por eso que hay que utilizar las tecnologías informáticas como fieles siervos y no como terribles amos. Esta es mi participación en video para la segunda asesoría. Esta participación gira alrededor de la lectura de Cobri Delia, de un tema de la UNESCO, y un podcast alrededor del tema de Norman Castells. La participación debe ser de cómo las tecnologías de la información y la comunicación crean nuevos espacios. Bueno, las lecturas nos hablan acerca de las nuevas tecnologías y de la información, igual que la asesoría pasada. Sin embargo, el texto de Delia nos comenta más, nos desarrolla más acerca de las brechas digitales. Ya no es tan ideológico, ya es algo más fijo, ya tiene más investigación, ya es más realista, ya no es solo el discurso que abarcaba la UNESCO. Maneja temas interesantes como son la economía, lo histórico, hace una investigación alrededor de todo esto. Nos da fundamentos para creer más en este nuevo texto que leímos que el ideológico de la UNESCO, que proponía cosas muy fuera de lo común, muy poco creíbles para deshacernos de esta brecha digital. También nos hablan del tema de la UNESCO sobre las nuevas tecnologías, como la tecnología va a reemplazar al hombre. Sin embargo, también nos trae lo que son cosas positivas, como nosotros que estamos estudiando el SWAYET, y las nuevas plataformas, la forma de estudio, entre otros temas que se desarrollarán más en la autoevaluación. Buenas noches. En este capítulo, básicamente se vio la forma en que los países capitalistas han llamado a esta revolución tecnológica la tercera revolución industrial. Lo llaman así porque ahora la tecnología viene siendo el factor de medición económica que puede diferenciar a los países del tercer mundo y los ricos en esta llamada brecha digital, como lo fue anteriormente. El doctor Castells dice que el miedo es un factor muy importante para que este control de los países industrializados sobre de los tercermundistas se logre, es a base del miedo, el miedo y la violencia, que esto es como el morbo que mantiene a la gente con necesidades de tecnología para la información. Ahora la información también nos dice que está como condicionada. Los grupos políticos y económicos en el mundo se basan más que nada en la tecnología para poder controlar los usos de la información. Esta información se da a modo de entretenimiento, y este entretenimiento se da a modo de que la gente disminuya un poco su intelecto cognoscitivo, que ya es reconocido por la UNESCO, y que desgraciadamente tanto es el uso que se les da a las tecnologías que se están perdiendo las habilidades humanas natas. La dependencia en la tecnología nos está llevando a una deshumanización, y considero que necesitamos
administrar un poco mejor, no la economía, no la tecnología, sino simplemente la información. De modo que se dé de una manera más humana, con el apoyo no financiero, ni no económico, ni no tecnológico, sino simplemente con un apoyo cultural y de educación de estos países, y no nada más ver a los países tercermundistas como posibles benefactores de estas tecnologías, sino simplemente introducirlas verdaderamente al mundo real. Gracias por su atención en la segunda sesión. Mi nombre es Fernando Loza y esta es mi participación para la práctica número 2. La revolución digital construye nuevas posibilidades de comunicación y temporalización. La prueba está en que las llamadas redes sociales se han constituido en una poderosa herramienta de difusión de información y en un espacio confiable, aunque con sus bemoles, donde construimos grupos educativos de intereses comunes y de esparcimiento. Sin embargo, también estamos expuestos a la pérdida de la privacidad y al riesgo que supone convertir nuestra vida privada en pública. Vivimos en una sociedad capitalista que busca aprovechar todos los elementos a su disposición para incrementar ese capital. De ahí que la privacidad sea uno de los elementos más valiosos en una sociedad de individuos que se encuentran conectados en todo momento, gracias a la misma tecnología y a los dispositivos móviles. Esta mercantilización y las relaciones de poder entre instituciones y Estado identificadas por Castells son una de las muchas causas por las que no puede existir un verdadero combate a la brecha digital y un obstáculo para la generación de conocimiento y de los espacios adecuados para ello. Más que la creación de una infraestructura que permita una conexión a Internet, se requiere una cultura y el verdadero deseo de aprovechar estos nuevos espacios. Este podría ser un segundo gran obstáculo. Cotidianamente nos encontramos bombardeados de información de diversas fuentes, desde medios electrónicos y hasta conversaciones de calle. Hemos perdido la capacidad y el interés de procesarla. Ahora es mucho más común ver a los niños investigando en una computadora o en una tableta que en un libro. La investigación, al menos la no formal, se ha trasladado a un espacio virtual en el que importa mucho más la cantidad que la calidad de la información. Es menester de los planes educativos encontrar el balance perfecto para que se aproveche la información y se genere un verdadero conocimiento. Que estos nuevos espacios virtuales sirvan para que las nuevas generaciones puedan aprovechar el cúmulo de información de generaciones pasadas y se construya una verdadera sociedad de la información y del conocimiento. Gracias.